Regresé a la mansión que me olvidó, y él me estaba esperando. La puerta principal de la mansión Grant se abrió con un estruendo sordo, como si hubiera estado cerrada demasiado tiempo para volver a usarse. A mis pies, la alfombra de la entrada absorbía el polvo de mi maleta como si quisiera tragarse cualquier rastro de mi presencia. No sabía qué me esperaba al cruzar ese umbral, pero una cosa sí tenía clara: no me iban a recibir con los brazos abiertos. La criada que me abrió la puerta se quedó congelada al verme. Me recorrió de arriba abajo, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y alarma. ¿Se encuentra bien, señorita? Estoy buscando al señor Grant. Dile que su hija ha vuelto a casa. Su expresión se endureció. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos. Tú no deberías estar aquí. La casa era más imponente de lo que recordaba, aunque la recordaba mal. Me fui siendo apenas una niña, expulsada en silencio como si mi presencia hubiese sido un error. Decían que me habían mandado a vivir al campo con unos parientes por motivos de salud. Pero con el tiempo, entendí lo que realmente significaba: no me querían cerca. Las paredes estaban adornadas con retratos que no incluían mi rostro. Rostros serios, perfectos, bien vestidos. Una familia sin grietas. Una familia que funcionaba mejor sin mí. Minutos después, escuché el eco de pasos firmes bajando las escaleras. Era él. Mi padre. El señor Richard Grant descendía con la misma mirada que recordaba de mi infancia, fría, calculadora, elegante hasta parecer de mármol. Iba vestido con traje oscuro y corbata perfectamente anudada, como si estuviera a punto de asistir a una reunión importante. Cuando me vio, se detuvo un segundo, pero no fue sorpresa lo que cruzó su rostro. Fue irritación. Como si ya supiera que algún día esto pasaría. Como si le molestara que no lo hubiera hecho más tarde. Evelyn, dijo finalmente, como si saborear mi nombre le provocara acidez. Vaya sorpresa. No debería serlo, respondí sin titubear. Esta también es mi casa, ¿no? Era tu casa. Hace mucho tiempo. Nunca dejé de ser tu hija. El silencio que siguió fue denso. La criada aún estaba a un lado, tiesa como una estatua. El mayordomo llegó a media conversación y se detuvo al ver la escena. Nadie sabía cómo reaccionar. Nadie se atrevía a decir nada. Sube a tu antigua habitación. Su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. Hablaremos después. No le di las gracias. No bajé la cabeza. Subí por las escaleras con la barbilla alta y el pulso firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Cada escalón me recordaba que volvía como una intrusa. No era bienvenida. Pero había vuelto. Y no me pensaba ir. Mi habitación estaba intacta, y eso fue lo más raro de todo. El mismo papel de pared, los mismos muebles pequeños que ya no me correspondían, como si hubieran detenido el tiempo justo después de echarme. Me senté en la cama y cerré los ojos. Volver era solo el primer paso. Averiguar por qué me mandaron lejos. ¿Quién estuvo detrás? ¿Y qué secretos se esconden detrás de esas paredes pulidas? Eso sería lo más difícil. El almuerzo fue silencioso. Nadie me dirigió la palabra. Mis hermanastros, si es que aún podía llamarlos así, fingían que no existía. Uno revisaba su móvil con aire aburrido. La otra bebía su sopa como si estuviera completamente sola. Mi padre no asistió. Y entonces, ocurrió algo curioso. ¿Quién es el del ala este? Pregunté, rompiendo el silencio. Vi cómo se tensaban. Sutil, pero claro. Nadie importante, dijo mi hermana sin mirarme. Alguien que alquila una parte de la finca. Casi no sale de su habitación. ¿Tiene nombre? No es asunto tuyo. Pero ya lo era. Esa noche, desde mi ventana, vi una figura salir de una puerta lateral del ala este. Caminaba con lentitud, apoyado en un bastón, alto, de hombros rectos, incluso bajo la debilidad evidente de sus movimientos. Vi cómo se detenía a mirar el jardín. Cómo alzó la cabeza hacia mi ventana. Y cómo, durante un segundo que se hizo eterno, nuestros ojos se cruzaron. No me sonrió. No saludó. Pero algo en su mirada me dejó inquieta. No fue miedo. Fue interés. Como si ya supiera quién era yo. Como si me hubiera estado esperando. No esperaba volver a cruzármelo tan pronto. La mañana siguiente, bajé a desayunar sola. Mis hermanos habían salido temprano, seguramente huyendo de cualquier conversación incómoda, y el señor Grant, papá, no tenía por costumbre madrugar, al menos no para compartir mesa con alguien a quien apenas toleraba. La mansión estaba en silencio. Solo el sonido de los cubiertos contra la porcelana rompía la calma espesa del comedor. No me apetecía comer, pero hice el esfuerzo por aparentar normalidad.
Aquí todo iba de eso, de fingir que nada incomodaba, que todo estaba bajo control, que el apellido Grant seguía limpio y sin grietas. No sabía que me estaban observando. Cuando salí al jardín trasero para despejarme, vi a una mujer de cabello recogido, tal vez de mi edad o poco más, vestida de tonos neutros, que hablaba en voz baja con un hombre apoyado en el muro que separaba el ala este del resto de la propiedad. Y entonces lo reconocí. El bastón. La postura erguida. La expresión contenida. Era él. El hombre del ala este. Ella me vio primero. Le susurró algo al oído y se alejó con una reverencia discreta. Él giró el rostro hacia mí y esta vez no apartó la mirada. Me sostuvo la vista durante unos segundos, como si me analizara. Señorita Grant, dijo, con voz grave y pausada. ¿Le molesta que alguien más disfrute del jardín? Me molesta que todos finjan que usted no existe. Él sonrió, apenas. Tienes más carácter del que me contaron. ¿Y qué le han contado exactamente? Lo suficiente para no confiar en nadie de esa casa, respondió, clavando los ojos en los ventanales del salón. Excepto en ti. Aún no he decidido si eres parte del problema o su consecuencia. Me quedé en silencio. No esperaba que fuera tan directo. Ni que mi presencia le interesara. ¿Quién es usted? Pregunté. Nathaniel Fox. Su inquilino ocasional. Y a veces, juez suplente de la Corte de Justicia. Pero eso solo cuando el día lo permite. ¿Y cuándo no lo permite? Soy solo un hombre enfermo que camina despacio, lee demasiado y escucha cosas que los demás no saben que digo. ¿También escucha puertas cerradas y secretos detrás de retratos? Más de lo que imaginas. Ese fue nuestro primer intercambio real. Y aunque duró apenas unos minutos, dejó una impresión en mí que me acompañó todo el día. Nathaniel no era un simple huésped. Tampoco parecía alguien dispuesto a aceptar lo que otros decidieran por él. Había algo en su forma de hablar, en su modo de observar sin hacer preguntas, que me hacía sentir como si yo fuese un caso que estaba empezando a estudiar. Esa tarde, en el ala este, una de las criadas me entregó un sobre cerrado con mi nombre. Sin remitente. Dentro había un solo mensaje. Tu padre no esperaba que volvieras. Hay algo en esta casa que no quieren que recuerdes. Y yo sé por dónde empezar. No había firma. Pero no la necesitaba. Supe que era de él. No me fiaba de él. Y aún así, cuando recibí la segunda nota, esta vez mucho más directa, no dudé en acudir. Pasa por la biblioteca del ala este a medianoche. Sin testigos. Sin preguntas. La lógica me decía que no debía ir. Que no conocía lo suficiente a Nathaniel Fox como para meterme en su terreno. Que cualquier cosa que ocurriera en esa ala de la mansión quedaría fuera del alcance del resto de la familia y de la ley. Pero algo en mí quería hacerlo. No por curiosidad. Por necesidad. La biblioteca estaba medio en penumbra cuando llegué. Una lámpara encendida en una mesita junto a un sillón creaba una atmósfera cálida, casi íntima. El resto eran sombras largas proyectadas por estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. El silencio olía a papel antiguo. Nathaniel estaba de pie junto a una ventana, con la vista fija en el jardín oscuro. Vestía de negro, sobrio, como siempre, y se giró al oírme entrar. Su bastón sonó apenas al apoyarse en la madera. Te dije que vendrías, dijo sin preámbulos. No recuerdo que me lo preguntaras. No lo hice. Pero tú viniste. Eso dice más que cualquier respuesta. Me crucé de brazos, manteniéndome cerca de la puerta. ¿Por qué querías verme? Porque he observado a tu familia más de lo que imaginas. Sé cómo actúan cuando creen que nadie los ve. Sé cómo se organizan para mantener las apariencias, y sé que nombres no se mencionan en esta casa. El tuyo es uno de ellos. Me tensé. No lo mostré, pero lo sentí en el estómago. El vacío. El nudo. ¿Y tú qué ganas con todo esto? Te propongo un trato. Caminó despacio hasta la mesita, cogió una carpeta de papeles y la dejó sobre la mesa. Luego se sentó con un gesto pausado, sin dejar de mirarme. Te ayudaré a descubrir por qué te enviaron lejos. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué están ocultando? Tengo acceso a archivos, a contactos, a información que tú no podrías conseguir por ti misma. A cambio, solo te pido una cosa. ¿Cuál? Cásate conmigo. La frase me golpeó tan fuerte que no supe si reír o echarme a correr. Me quedé inmóvil. Él lo dijo con total naturalidad, sin tensión, sin dramatismo. ¿Esto es una broma? No. ¿Quieres casarte conmigo solo porque te parezco útil? No. Quiero casarme contigo porque me resulta más útil tenerte cerca que verte alejarte. Porque necesito una esposa para mantener mi posición en la corte y acallar ciertos rumores que circulan desde hace meses.
Y porque, aunque apenas hemos intercambiado un puñado de frases, sé que tú no eres como los demás. ¿Y tú sí? Sonrió, pero sus ojos no. Nathaniel no era un hombre fácil de leer. Yo tampoco me parezco a los demás. Por eso nos vendría bien aliarnos. Me acerqué con paso lento. Miré los papeles de la carpeta. Había informes médicos, cartas privadas, algunos documentos con nombres que reconocía vagamente. ¿Y si digo que no? Seguirás buscando respuestas sola. En una casa donde nadie te ayudará. Donde nadie te quiere. Donde cada paso que das es vigilado. ¿Y si digo que sí? Serás libre dentro del escándalo. Nadie podrá echarte. Nadie podrá silenciarte. Estaremos casados, sí, pero bajo nuestros propios términos. Sin imposiciones. Y mientras tanto, buscarás la verdad con mi ayuda. No supe qué responder. Me quedé allí, mirando sus ojos. No había deseo en ellos. No aún. Pero había algo más peligroso, curiosidad. Nathaniel no quería una esposa. Quería una aliada. Una jugadora más en un tablero lleno de fichas falsas. Y yo quería ganar. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Oficialmente, ninguno. Extraoficialmente, hasta que uno de los dos se canse de fingir. ¿Y si me enamoro de ti? Entonces romperemos el trato, dijo, como si hablara del clima. No respondí. Cogí los papeles. Y salí por la puerta sin decir una palabra. Pero ya había aceptado. No con la boca. Con los pasos. Con las manos que no temblaban al tocar los documentos. Con la mirada que le lancé al irme. Ese fue el principio. Del trato. De la alianza. Y, aunque no lo supiera aún, de algo mucho más peligroso. Lo primero que noté fue que mi puerta ya no cerraba bien. La cerradura había empezado a fallar desde que acepté el trato con Nathaniel, como si incluso la madera del lugar supiera que mi posición en esa casa había cambiado. Ya no era una invitada silenciosa. Ahora caminaba con papeles en las manos y preguntas en los ojos. Y eso incomodaba. 2 días después de aquella noche en la biblioteca, Nathaniel me entregó un sobre sin decir nada, como si no mereciera palabras. ¿Qué es esto? Lo que encontré sobre tu expediente médico. El que supuestamente justificó tu traslado al campo. Lo abrí con las manos firmes. Había un informe firmado por un doctor que no reconocía. Decía que, a los 6 años, presentaba comportamientos inestables y que el entorno urbano podía afectar negativamente a mi desarrollo. En resumen, me habían diagnosticado como una niña emocionalmente inadecuada para vivir en sociedad. Esto es falso, dije con el estómago revuelto. Claro que lo es. Ese médico murió hace 10 años. Y antes de eso, firmaba lo que le pusieran delante, siempre que la familia fuera lo bastante influyente. ¿Mi padre pagó por esto? Tu padre, o alguien a su servicio. Pero no actúa solo. El odio me recorrió el cuerpo como una oleada de fuego. No solo me habían apartado, sino que lo habían hecho inventando una enfermedad. Convirtiéndome en el problema. El estorbo que era más fácil esconder que criar. Esa noche, revisé la habitación de mi madre. Estaba cerrada con llave, pero conseguí forzarla con una horquilla vieja. No la usaba nadie desde que ella murió. O eso me habían dicho. Dentro encontré un escritorio polvoriento, un retrato familiar sin mí en él y una caja de madera forrada de terciopelo. Dentro, cartas. Cartas dirigidas a mí. Todas firmadas por ella. Mi pequeña Evelyn. Espero que te estén tratando bien donde estás. Quería verte, pero dicen que es mejor que no te altere con visitas. No sé si me creerás cuando seas mayor, pero yo nunca quise que te fueras. Nunca. Leí cada una como si tragara cuchillas. Mi madre me había escrito. Me había buscado. Me había querido. Y nunca me lo dijeron. No lloré. No podía. Tenía los ojos llenos de furia y las manos temblorosas. Me encerré en mi cuarto con las cartas extendidas sobre la cama, ordenándolas por fecha. Había huecos entre algunas, meses sin una sola línea. Como si en algún momento le hubieran prohibido escribir. Al día siguiente, encaré al mayordomo. No con gritos. Con una sola pregunta. ¿Quién detuvo las cartas de mi madre? Su rostro palideció. Señorita Evelyn, no es asunto mío. Fue mi vida. Así que sí, lo es. Él bajó la mirada. Fue orden del señor Grant. Dijo que las misivas solo alimentaban esperanzas indebidas. ¿Indebidas? Así me habían considerado. Una esperanza indebida. Una hija maldita. Una línea que debía borrarse. ¿Y mi madre? Empezó a enfermar. Se debilitó. Dejaron de mencionarla. Y un día, simplemente, no volvió a levantarse.
¿La mataron? No puedo decir eso. Pero tampoco puedo negarlo. La rabia me carcomía por dentro. Y cuando creí que no podía haber más sombras en esa casa, Nathaniel llegó esa noche al jardín con una nueva verdad. Tu madre firmó un testamento distinto al que leyeron. Uno donde te dejaba la mitad de sus bienes. Lo firmó poco antes de morir. Ese documento desapareció. ¿Y cómo lo sabes? Porque el abogado que lo certificó trabajó conmigo hace años. Y antes de morir, me habló de él. Lo miré. Ya no podía distinguir si Nathaniel me protegía. O si estaba usando mi historia para desenterrar fantasmas propios. ¿Qué quieres de mí, realmente? Él me sostuvo la mirada. Y por primera vez, no pareció tener una respuesta preparada. Todavía no lo sé. Ese fue el momento exacto en que supe que él también estaba cambiando. Ya no era solo un trato. Ya no eran solo alianzas. Había algo más. Algo más frágil. Más humano. Y por eso mismo, más peligroso. No sabía cuánto tiempo llevaba mirándolo dormir. Nathaniel había insistido en que no necesitaba compañía, pero cuando le fallaron las piernas en mitad del pasillo y casi se desplomó, tuve que obligarlo a apoyarse en mí. Estaba pálido, helado, y su respiración era tan débil que tuve que pegar mi oído a su pecho para asegurarme de que seguía ahí. Lo llevé hasta su habitación y lo obligué a acostarse. Por primera vez desde que lo conocí, parecía realmente frágil. No necesito un enfermero, murmuró con la voz ronca, casi avergonzado. No. Necesitas a alguien que no te deje morir por orgullo. Él rió, una risa suave y seca. ¿Siempre fuiste así? ¿Así como? Como si no tuvieras miedo de nada. Tengo miedo de muchas cosas. Solo que ya no me da vergüenza tenerlos. Nos quedamos en silencio. Yo sentada a su lado. Él con los ojos cerrados, respirando lento. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Y eso lo hacía más humano. Más real. Más cercano. Me contó que su enfermedad no tenía nombre exacto. Una condición degenerativa, poco estudiada, que atacaba por temporadas y lo dejaba sin fuerzas. Los médicos decían que viviría poco. Llevaban años diciéndoselo. Pero él seguía ahí. Esperando. Tal vez por eso quería casarme contigo, dijo, mirando al techo. No porque creyera que duraría mucho, sino porque necesitaba hacer algo significativo mientras aún podía. ¿Y yo soy lo significativo? Eres la única persona que me ha hecho sentir que no me estoy pudriendo por dentro. Me quedé sin palabras. No porque me emocionara, aunque sí lo hizo, sino porque, de pronto, entendí que también me estaba abriendo una puerta. Una que no había cruzado con nadie. Esa noche dormí en una butaca junto a su cama. Y cuando desperté por la mañana, él ya no estaba. Ese mismo día, alguien dejó un sobre en mi habitación. Dentro, había fotografías. Yo. Con Nathaniel. Hablando en el jardín. Entrando en su ala. Miradas que compartimos, gestos que podrían malinterpretarse. Junto a las fotos, una nota sin firma. ¿Así pagas a quien te devolvió el apellido? Tu madre no fue la única que quiso deshacerse de ti. Y yo todavía puedo hacerlo. Lo comprendí todo en un segundo. Mi regreso. La hostilidad. La desaparición del testamento. El aislamiento. No había sido solo mi padre. Había más personas implicadas. Y alguien ahora intentaba usar mi relación con Nathaniel para acabar conmigo. Corrí a su ala. La encontré vacía. Las criadas decían que había salido temprano. Que no les dijo a dónde iba. Nadie sabía nada. Nadie, excepto mi padre. Lo enfrenté sin miedo. Entré en su estudio sin llamar. ¿Dónde está Nathaniel? No lo sé. ¿Lo enviaste fuera? ¿Por qué lo haría? Porque no soportas verme feliz. Porque sabías que si alguien me protegía, no podrías volver a enterrarme. Él me miró en silencio. Y luego lo dijo. Nathaniel se está muriendo. ¿De verdad creías que iba a convertirte en su viuda con poder antes de tiempo? Fue como una bofetada. ¿Así que preferiste alejarlo? Preferí proteger esta familia de otra deshonra. Yo soy parte de esta familia. Fuiste un error. No respondí. No valía la pena. Me marché. No lloré. No me rompí. Porque en el fondo, ya había elegido. Y no era ellos. Era él. Esa noche, encontré a Nathaniel en el invernadero. Solo. Sentado en el suelo. Con la camisa desabrochada y la piel pálida bajo la luz de la luna. Vinieron a buscarme, dijo sin mirarme. Me ofrecieron una salida. Un trato para desaparecer. Pero no acepté. ¿Por qué? Giró la cabeza. Sus ojos estaban cansados. Pero dentro, aún quedaba fuego. Porque tú todavía estás aquí.
Me arrodillé frente a él. Tomé su rostro entre mis manos. Lo besé. Lento. Con rabia. Con verdad. Estoy contigo, susurré. Aunque este trato se rompa. Aunque te quedes. Aunque te vayas. Aunque mueras. Él sonrió. La primera sonrisa completa que le vi desde que llegué. Entonces, que venga lo que tenga que venir. Todo se vino abajo en silencio. No fue una explosión, ni un escándalo público, ni una caída estrepitosa. Fue más como el crujido sordo de una estructura podrida por dentro, colapsando bajo el peso de su propia mentira. La mansión Grant, tan imponente, tan pulcra, comenzó a agrietarse desde sus cimientos. Y no por mi regreso. Ni siquiera por Nathaniel. Fue el pasado, llamando a la puerta, como lo hizo conmigo cada noche desde que puse un pie en esta casa. Mi padre intentó contenerlo, como siempre lo hacía. Usó el apellido, sus contactos, la autoridad que había construido durante décadas. Pero ya no bastaba. Porque esta vez, los que antes callaban empezaban a hablar. Los criados susurraban en los pasillos, los socios lo evitaban, los viejos aliados desaparecían como ratas abandonando un barco a la deriva. Y mientras todo eso ocurría, yo caminaba por los salones sin bajar la mirada. No me escondía. No pedía permiso. Estaba donde debía estar. Nathaniel no volvió a enfermar desde aquella noche en el invernadero. O tal vez sí, pero nunca lo dijo. Su cuerpo seguía frágil, sí, pero había una luz distinta en su forma de moverse, una determinación nueva en cada gesto. Seguía apoyándose en su bastón, pero sus pasos tenían peso. Su voz volvía a sonar firme cuando hablaba. Y aunque nunca lo confesó en voz alta, yo sabía que lo que lo sostenía no era ningún medicamento, sino mi presencia. Nos casamos en su biblioteca. No hubo ceremonia lujosa ni invitados importantes. Solo nosotros dos, el mayordomo como testigo, y un silencio que lo decía todo. Me puse un vestido sencillo, blanco, sin encajes. Él vistió de gris oscuro, sobrio, elegante sin esfuerzo. Nos miramos a los ojos y firmamos los papeles sin palabras vacías ni promesas teatrales. No necesitábamos decir hasta que la muerte nos separe, porque ambos sabíamos que no era la muerte lo que debíamos temer, sino el olvido. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a desaparecer otra vez. No hubo anillos caros, pero sí un gesto que aún recuerdo con detalle. Después de firmar, Nathaniel me tomó de la mano y la besó con una suavidad que no le conocía. No era una demostración para nadie. Era solo para mí. Como si dijera, ahora eres real. Ya no puedes irte. Y yo tampoco. Los días siguientes fueron extraños. La mansión seguía llena de susurros y rumores, pero ya no me alcanzaban. Ahora era la esposa del hombre más inteligente de la ciudad y también la hija legítima de la casa. Ya no podían apartarme sin consecuencias. Y lo sabían. Algunos lo aceptaron. Otros lo soportaron. Y otros, simplemente, se apartaron en silencio. Incluso mi hermanastro, que apenas me dirigía la palabra, fue quien acabó filtrando los documentos que implicaban a nuestro padre en varias irregularidades legales. No lo hizo por mí. Me lo dejó claro. Pero eso no le restaba valor al gesto. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba uno de los armarios del ala este, encontré una caja bajo el suelo. Era pequeña, polvorienta, y tenía un cierre oxidado. Dentro, había cartas. Viejas, algunas casi ilegibles. Eran de mi padre. Cartas dirigidas a mí, que nunca envió. Hablaba de mí como si fuera una carga. Como una repetición de una historia que él no había podido evitar. Mencionaba a una mujer que lo rechazó años atrás. Una mujer a la que yo me parecía demasiado. Y entendí entonces que no fue solo rechazo, fue resentimiento. Me veía como una versión viva de todo lo que lo había herido. Y por eso me apartó. Porque no supo qué hacer con lo que le recordaba que no podía controlar. No leí todas las cartas. No quise. Quemé la caja esa misma noche. Nathaniel no preguntó por qué. Solo se sentó conmigo frente a la chimenea, miró cómo se consumían las llamas y después me abrazó en silencio. Nunca necesitó que le explicara nada. Siempre supo mirar donde otros solo veían lo superficial. Pasaron los meses. Nathaniel mejoró poco a poco. Su enfermedad no se fue, pero él empezó a vivir más despacio, sin urgencias, como si saboreara cada momento. Caminábamos por el invernadero al amanecer, con el rocío aún cubriendo las hojas. Hablábamos de cosas pequeñas, sin tramas, sin estrategias. Cosas de verdad. Y en medio de uno de esos paseos, plantamos juntos un rosal. Rojo oscuro. Lo plantamos justo donde antes había enterrado las cartas. Le dije que quería algo que creciera sobre lo que ya no me dolía. Algo que echara raíces donde antes solo había sombra.
¿Por qué rosas? Me preguntó. Porque duelen, le respondí. Pero huelen bien. Y crecen donde nadie cree que puedan. Él se rió, apoyado en su bastón. Como tú. Lo miré. Él me miró. Y por primera vez no hubo silencios entre nosotros. Porque ya no hacían falta. La hija olvidada. El juez condenado. Dos piezas que no encajaban en ningún tablero, hasta que decidieron construir el suyo. Y, contra todo pronóstico, funcionó. No fue un final feliz de cuento. Fue mejor. Fue real.